Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a empezar hoy el estudio de esta semana. Lo hemos estado posponiendo porque, bendito Dios y a Dios sea la gloria, hemos tenido mucho trabajo, mucho trabajo. Dios me ha bendecido mucho que pues he estado ocupado. Pero hoy nos dimos el tiempo de poder seguir con los estudios, con el estudio de esta semana, porque Dios me ha estado mostrando que hay una necesidad fuerte de aprender la palabra de Dios. Así es de que hoy te invito a que abras tu Biblia en el capítulo número 5. Le vamos a dar un repaso porque vamos a estudiar el capítulo número 6 del libro de los Hechos. El capítulo número 6 es un capítulo pequeño, cortito, pero tiene mucha enseñanza, tiene mucho mensaje. Te invito a que me acompañes. Vamos a empezar a repasarla. Vamos a darle un repaso al capítulo número 5 para ver la secuencia, para refrescar un poquito de lo que ya habíamos visto. Te invito a que me acompañes con tu Biblia, con un cuaderno de apuntes. Te ofrezco nuevamente una disculpa porque nos hemos ausentado, pero como te digo, este canal o este medio no es de entretenimiento, es para que leamos juntos la palabra de Dios. Hay una gran necesidad y por lo que hemos estado viendo, pues hay lugares o hay iglesias donde no están enseñando porque pues la gente no conoce. Entonces pues al haber una necesidad, pues entonces nosotros nos ponemos a trabajar y poder enseñar lo poco que hemos aprendido para que ustedes mismos vayan conociendo la verdad y pues ayudarnos los unos entre los otros, porque pues no nos han estado enseñando como se debe. Amén. Entonces yo te pido que me acompañes. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a empezar este estudio. Y como te digo, ayúdanos con tu Biblia y un cuaderno de apuntes. Vamos a estudiar el capítulo número 6 del libro de los Hechos. Vamos a dar una repasada al capítulo número 5 nada más al final. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y vamos a comenzar con una oración. Bendito Dios amado, te damos las gracias, bendito Padre, por acompañarnos, por darnos bendición, por bendecir nuestros hogares, nuestras familias. Gracias por darnos vida y por darnos el privilegio, Señor, y el honor de poder compartir tu palabra y poder estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, por obrar en nuestras vidas. En esta hora, Señor, te quiero pedir que seas tú quien dirija el estudio, que abra la mente y el corazón de todas las personas que lo van a ver, Señor, para que tu palabra cumpla su propósito. Te pido que obres en mi vida, Señor, que pongas un centinela en mi boca, Padre Santo, que seas tú, bendito Rey, quien dé cada palabra, Padre Santo, para que tu mensaje pueda ser entregado con excelencia. Nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me abrí un pequeño espacio porque hoy tampoco iba a haber estudio, pero al ver que hay una gran necesidad, tenemos que seguir dando el estudio. Estaba yo teniendo una pequeña lucha con ya no dar estos estudios por este medio y hacer estudios personales en los hogares, pero miro que hay una necesidad de aprender la palabra de Dios. Yo te invito a que te busques una congregación, te invito a que te busques una iglesia, te invito a que vayas con tu pastor o que vayas con tu sacerdote, pero que te enseñen, porque este medio no es de entretenimiento, este video no es para entretener, este video es para que aprendamos juntos a leer la palabra de Dios. Entonces, esto no es para pasar el tiempo, este video en específico es para que aprendamos a leer la Biblia, no es nada más para pasar el tiempo. Amén. Entonces vamos a comenzar el estudio. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Capítulo número 5, versículo número 27, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando les trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os hemos mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a toda Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
recapitulando un poquito de lo que habíamos visto ya hace 3 semanas o hace un mes que habíamos estado hecho el último estudio. Este capítulo está hablando de los apóstoles que ya los habían amenazado, ya a Pedro y a Juan ya los habían encarcelado, ya les habían dicho que no siguieran enseñando la doctrina que Jesucristo les había enseñado, y ellos pasando por alto todo eso, sin importar las amenazas, siguieron predicando. Y es el trabajo de todo cristiano que conocemos el Evangelio, que sabemos, que conocemos lo que es la salvación, que conocemos cuál fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es el trabajo que todos estamos haciendo. Y aquí miramos que los discípulos que el Señor había llamado estaban haciendo el trabajo, estaban siendo obedientes, predicando y enseñando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí miramos que estaban haciendo su trabajo, también que lo estaban haciendo, que los volvieron a llamar a todos y los llevaron al concilio. Otra vez para ser juzgados, para amenazarlos una vez más, porque seguían enseñando, y estaba dando frutos esa enseñanza, porque ahorita vamos a ver que hasta los sacerdotes estaban obedeciendo la palabra de Dios, los sacerdotes judíos. Vamos a ver que el número de discípulos seguía creciendo. Entonces, en aquel tiempo era lo que estaba pasando, y en este tiempo es lo que deberíamos estar haciendo tú y yo, y es como debería de estar creciendo la iglesia hoy en día. Te recuerdo, cuando menciono la iglesia no estoy mencionando el templo, no estoy mencionando el templo. Cuando menciono la iglesia quiero enfatizar que tú y yo somos los que conformamos la iglesia. No es el lugar donde vas y te reúnes, ese no es la iglesia, esa nada más es el templo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, lo conformamos tú y lo conformamos yo, lo conformamos las personas que creemos en Jesucristo, conformamos la iglesia las personas que creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Nosotros conformamos esa iglesia. Si no conoces el Evangelio, pues puedes ser parte de una congregación, pero el cuerpo de Cristo somos los que ya somos salvos, los que creemos en Jesucristo, los que estamos siendo obedientes al mandato, los que nos estamos preparando. Esos somos los que conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, en aquel tiempo el cuerpo de Cristo estaba creciendo. Ellos, los discípulos, los apóstoles predicaban, enseñaban, y los discípulos crecían, la iglesia crecía. Eso es lo que debería estar pasando en este momento, y estaban enseñando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nada más estamos recapitulando un poquito de lo que vimos en el último estudio, que fue hace, no sé, 3 semanas, 4 semanas, no me recuerdo. Pero lo que sí quiero que tengas en mente, que estamos haciendo un estudio para aprender de la palabra de Dios. Entonces, en el versículo número 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Dice: el Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Aquí una vez más miramos a Pedro siempre por delante, y a los apóstoles sin temor. Primero Pedro corrió, le dio temor, los apóstoles abandonaron a nuestro Señor Jesucristo en el momento de la crucifixión, pero ahora yo, con poder y autoridad, llenos del Espíritu Santo, sin importar lo que les pasara, se ponen a contestarles a los mismos que habían juzgado y habían puesto en una cruz a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya sin temor de perder su vida, se ponen a decirles: ¿a quién vamos a obedecer primero? ¿A ustedes o a Dios? A ustedes, que mataron al Hijo de Dios, que lo pusieron en un madero. Entonces, en el versículo número 30 dice: el Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. O sea, ellos conocen a Yahweh, a Jehová, pero no reconocieron a Jesucristo. Entonces, el Dios de sus padres, que se está refiriendo a Moisés, a Israel, a Jacob, a Isaac, a todos ellos que creían en ese Dios, ese mismo Dios mandó a Jesucristo, y ellos no lo reconocieron y lo mataron. Pedro los está acusando directamente. Aprovecho para mandarle un saludo a mi hermana, a Liliana Mandujano, a Marcos,
a su esposa Lupe, a todos les mando un saludo, un fuerte abrazo, respetuoso y caluroso. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Les ofrezco una disculpa, de verdad estaba teniendo luchas porque ya no quería dar estos estudios, porque como no sé si estén siendo de bendición o no, como no sé si les estén ayudando o no les esté ayudando, pues estaba empezando a buscar mejor casas donde dar estudios directamente, pero me estoy dando cuenta, Dios me está mostrando que hay una necesidad total de aprender la palabra de Dios, que en las iglesias que hoy te están predicando bendición o prosperidad, o simplemente ni te están predicando. Tú puedes ver a la gente que opina de la religión, mira sus vidas todas torcidas, todas al revés, pero no hay cambios, no conocen la palabra, y si la conocen la palabra, pues no la viven. Entonces hay una necesidad latente de conocer la palabra, y no nada más es de que la conozcas, sino de que pueda haber un cambio en tu vida para que la gente mire que ya eres parte del cuerpo de Cristo, que ya hubo un cambio en tu vida, que Cristo es real en tu vida. Estoy mirando la necesidad, entonces pues tenemos que ser obedientes y a pedir perdón porque estaba dejándole el trabajo a los sacerdotes o a los curitas o a los pastores, pero hay una gran necesidad y en la calle no conocen la palabra de Dios. No saben, conocen de Dios, pero no lo viven, su fe no es real, no conocen la palabra de Dios y alguien tiene que hacer algo. No digo que yo voy a salir al mundo, ¿verdad? Pero pues tengo que ser obediente y predicar la palabra del Señor. Así es de que si este medio te ayuda, pues es para aprender, pero no es entretenimiento. Amén. Entonces seguimos adelante. Versículo número 31 dice, o sea, al que mataron. Versículo número 31, capítulo número 5 del libro de los Hechos. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Está hablando Pedro, hablándole en el concilio a los judíos, a los fariseos, y le está diciendo, al Dios que ustedes conocen mandó a Jesucristo. Ustedes no lo reconocieron, lo mataron, y al que ustedes mataron, Dios lo puso por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Quiero que pongas atención cómo la salvación vino para Israel, o sea, para su pueblo, pero ellos no lo conocieron. Gracias a Dios que ellos no lo conocieron, nosotros alcanzamos perdón, pero tiene que haber arrepentimiento para que pueda haber perdón de pecados. Tus pecados no se van a ser perdonados si no hay arrepentimiento. Cristo nunca se va a hacer real en tu vida si en tu vida no hay arrepentimiento. Tú puedes decir que eres cristiano, tú puedes decir que eres católico, tú puedes decir que eres evangélico, tú puedes decir que eres quien quieras que seas, apóstol, arcángel, querubín, quien tú quieras, como te quieras nombrar, pero si no hay arrepentimiento, no va a haber perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, pues no vas a ser salvo. Si no hay arrepentimiento, en tu vida no va a haber un cambio, y si no va a haber un cambio, pues vas a seguir tropezando y tropezando con la misma piedra o teniendo los mismos errores, y pues la bendición la vas a poder confundir. Tus bendiciones las vas a poder confundir con bendición, pero nada más es misericordia de Dios, porque pues Dios ha tenido misericordia de ti, ha tenido misericordia de mí, pero tiene que haber arrepentimiento para que pueda haber perdón de pecados. No hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Tú dime si en tu iglesia te están predicando eso. O no me digas a mí, tú solo concilia, tú solo contéstate y haz una comparación. Si en tu iglesia estás yendo a una congregación, estás yendo a un templo, estás yendo a una iglesia católica, romana, apostólica, carismática, como le quieras llamar, pero tu vida sigue igual, pues no ha habido arrepentimiento, no te han enseñado nada, has perdido tu tiempo por tantos años. Versículo número 32 dice, y perdón, les ofrezco una disculpa, les pido perdón por la clase de predicación o de enseñanza que estoy haciendo, pero quiero redarguir tu corazón, quiero confrontarte con tu pecado, quiero que analices. Si se te hace muy fuerte, pues puedes buscar al pastor Cash Luna o al Maldonado o alguna predicación que te hable de prosperidad y bendición. Pero para que llegue eso a tu vida, primero tienes que tener arrepentimiento. Y si esto se te hace un poquito fuerte, pues pues perdón, pero puedes encontrar alguna otra cosa que te entretenga, pero esto nada más es para enseñar, y yo estoy enseñando la palabra de Dios. Versículo número 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces están hablando con toda autoridad, están hablando con toda conciencia y con, ¿cómo te digo? Dando testimonio de que Dios se ha hecho real.
ya había descendido el Espíritu Santo, ya conocían al Espíritu Santo, la promesa de nuestro Señor Jesucristo ya se había hecho efectiva en sus vidas, y ya están diciendo en el versículo 31, nosotros somos testigos, están dando testimonio de lo que Dios ya se había hecho real en sus vidas. Hay personas que hablan de Dios y Dios no se ha hecho real en sus vidas, ni lo conocen, ni lo predican, no conocen la palabra de Dios y se confían de curitas que les enseñan, o de pastores que les enseñan, y les enseñan cosas que no son bíblicas, torcidas, mal interpretadas. Y ahorita vamos a ver en el capítulo número 6 cómo la gente se confunde y se deja engañar porque les da flojera leer su palabra y por ustedes mismos aprender lo que dice la palabra de Dios. Para cuando vayan a la iglesia y escuchen, puedes decir, eso que está diciendo él ni siquiera es bíblico, o eso que está diciendo él tiene la razón, está hablando con la palabra de Dios, está hablando con autoridad. Pero como te digo, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo con toda deliberidad, o no sé si así sea la palabra correcta, pero con toda la intención de no hacer una predicación carismática. Estoy tratando de que puedas chocar con la pared y darte cuenta en qué camino vas. Perdón, pero así es la palabra, así nos habla. Nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, ¿tú eres cristiano? Dios ya puedes dar testimonio de que el Espíritu Santo ya se hizo real en tu vida, pero puedes ver si estás en obediencia o en desobediencia. Tú mismo contéstate. Si estás en desobediencia, pues entonces dudaría un poco si es que el Espíritu Santo ya se hizo real en tu vida. Si es que estás en desobediencia, o tal vez ni lo conoces porque no se ha hecho real en tu vida, porque no ha habido arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si esto no me lo crees, pues pregúntale a tu sacerdote o pregúntale a tu pastor. Versículo número 33 dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Eso es lo que pasa cuando no conocen la palabra de Dios. Dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento, y esto es lo que estos les estaba pasando. Se enfurecían cuando les confrontaban con la verdad, cuando les restregaban su pecado, se enfurecían. Entonces la verdad siempre trae luz, y aquí los apóstoles estaban trayendo luz a sus vidas. Versículo número 34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, un doctorado, una persona bien ilustrada en la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel fue el encargado de enseñar a Pablo. Pablo fue uno de los apóstoles que escribió más cartas en el Nuevo Testamento, quien nos dejó muchas enseñanzas. Ese Pablo, que fue instruido por un fariseo, Gamaliel, fue el que Dios llamó. Entonces Gamaliel, pues como miramos aquí, era venerado por todo el pueblo, era una persona que sabía lo que estaba hablando. Dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que habéis de hacer respecto a estos hombres. Tengan cuidado lo que van a hacer con estos compas, porque vienen de parte de Jesucristo. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo deseaban fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y se llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció también él y todos los que lo obedecían y fueron dispersos a nada. Entonces miramos que la obra de estos dos que Gamaliel está mencionando fue pasajera. Ahora, fue pasajera, compárala con la obra que nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy sigue vigente. La palabra nos sigue hablando, la palabra sigue siendo efectiva, sigue siendo con poder, sigue siendo con autoridad, nos sigue hablando. Esa palabra está viva, actualizada hoy en un contexto nuevo, en un contexto real. La palabra sigue siendo la misma y nos sigue hablando y nos sigue diciendo que tiene que haber arrepentimiento para perdón de pecados. Nos sigue diciendo que tiene que haber obediencia. Nos está diciendo que sí hay salvación para los que creen y para los que obedecen. No va a haber salvación para ti si no crees, y si crees pero no obedeces, entonces estás en rebeldía y sigues en pecado. Entonces sí hay, pero hay para los que creen y están en obediencia. Versículo número 37 dice, después de bueno, ya habíamos leído eso.
Versículo número 38 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallado luchando en contra de Dios. Entonces, quiero que tomes atención. Lo que yo estoy haciendo no es obra mía. Lo que yo estoy haciendo es lo que ya se ha venido haciendo por muchos años. Te voy a dar un poquito de historia, leve, o sea, nada más poquito. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicó por 3 años y medio, estamos leyendo lo que pasó. El libro de los Hechos habla de lo que pasó después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿verdad? Lo mataron, resucitó, siguió enseñándoles y después ascendió al cielo. Fueron llenos por el Espíritu Santo, recibieron la promesa y después Roma, así totalmente, acuérdate, Roma, la iglesia católica romana, en aquel tiempo no era católica, pero seguía siendo Roma. Roma destruyó Jerusalén y la profecía que nuestro Señor dijo que iban a destruir ese templo y en 3 días lo iba a levantar, pues fue real, se hizo real. Un emperador romano destruyó toda la ciudad que no hubo piedra sobre piedra. Roma. Después Nerón hizo una persecución en contra de los cristianos. Ese Nerón era romano de Roma, o sea, romano de Roma. Bueno, lo que estoy haciendo énfasis porque quiero que mires en dónde estamos parados, porque aquí está hablando de 2 personas que la gente lo seguía y la obra desapareció. Jesucristo vino y hizo una obra. No estoy diciendo, Jesucristo vino y hizo una obra. Roma trató de desaparecerla. Estoy hablando con toda autoridad porque es lo que la Biblia registra, es porque los libros de historia registran que Roma trató de parar la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Nerón hizo una persecución en contra de los cristianos. Nerón creo que fue el que mandó matar a Pedro porque les echó la culpa de que los cristianos habían quemado la ciudad de Roma, y no era así. Por 300 años el cristianismo, después de que nuestro Señor Jesucristo murió, el cristianismo por 300 años fue perseguido por Roma. Lo quisieron desaparecer, quisieron parar la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué crees? Que no pudieron hasta el día de hoy. Como no pudieron, entonces un emperador romano también, Constantino, pues juntó el cristianismo, dijo, bueno, pues entonces vamos a defenderlos, y de ahí salió la religión católica, pero nació 300 años después de que ellos mismos quisieron acabar con el cristianismo. Después de ahí, pues fueron los años más oscuros, porque vino la Inquisición, se adueñaron de la iglesia, se adueñaron de la Biblia, y a todo el que no estuviera de acuerdo con ellos, lo mandaban matar y lo metían en una Inquisición y lo despellejaban o descuartizaban, porque querían que todos fueran de las enseñanzas de ellos. Se levantaron unos señores como Juan Calvino, como ¿cómo se llama el otro? Que se me olvidan los nombres, pero varios reformadores, se me fueron los nombres, como varios reformadores que se levantaron, y después alguien les entregó las escrituras, las traducieron y ya pudimos nosotros tener la Biblia. Es por eso que gracias a ellos nosotros tenemos Biblia, porque los romanos se la habían adueñado. Constantinopla, esa era una ciudad. Entonces, después, 2000 años después ya, pues se acomodaron todas las cosas, vino la Reforma, gracias a Dios que vino la Reforma, nosotros pudimos tener Martín Lutero, Wycliffe, John Fox, todos esos reformadores que dieron su vida porque nosotros conociéramos la palabra de Dios, porque traducieron la palabra de Dios a otros idiomas, en otros países, en otras latitudes del mundo. Lo que me quiero enfatizar, nada más estoy dando un poquito nada más, que la obra de nuestro Señor Jesucristo, después de persecución, de malas interpretaciones, de mucha sangre, de mucha muerte, aún así la obra de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente hasta el día de hoy, que hoy yo puedo estar aquí sentado predicando la palabra de Dios, enseñando la Biblia sin ningún problema en este país donde yo estoy ahorita, porque hay en otros países que no puedes no puedes ni siquiera mencionar el nombre de Jesucristo porque te matan. Bueno, sigue el enemigo queriendo acabar la obra, pero no ha podido.
2000 años después, la obra de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente. Los otros dos que menciona Gamaliel aquí ya desaparecieron, y es lo que Gamaliel les está diciendo en el versículo número 38 y en el versículo número 39. Pon atención, así es de que no te sientas tan orgulloso de tu religión y digas, ay, yo soy orgullosamente católico romano. Eso no te hace nada, lo que te hace es cambiar tu vida y que se te note que vives feliz o que Cristo vive en ti, porque pues de qué te sirve estar tan orgulloso de tu religión si no tienes paz. ¿Para qué quieres tu religión si no tienes paz? Si en tu casa no hay paz, si en tu familia no hay paz, si en tu economía no hay paz, si no tienes una bendición integral, si estás sufriendo, pues Dios no se ha hecho real en tu vida. Entonces, versículo número 38 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando en contra de Dios. Dice, bueno, no iba a decir algo, pero yo creo que ya está de más. Dice, y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos. ¿Por qué les pegaron? Porque no querían que siguieran predicando, pero pues el enemigo estaba tratando de parar la obra. Dice, y perdón por las fachas, pero es que ando trabajando, pero se me hace que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, tengo que ver cómo lo tengo que hacer, tengo que ver, pues cómo hacer para seguir predicando, porque hay una necesidad de que se levanten obreros y prediquen la palabra de Dios. Dice el versículo número 40, y si convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Entonces los amenazaron, les dijeron que no volvieran a hablar en el nombre de Dios, pero luego los soltaron. Dice, y ellos salieron, dice, eso es lo que más me gusta, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? Que los amenazaron, los azotaron, los golpearon, pero ellos salieron llenos de gozo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar la palabra de Dios. Entonces no tenían temor a la muerte, estaban siendo obedientes, confiaban en que el Señor los iba a proteger, el Señor iba a proveer, y estaban haciendo su trabajo. Lo estás haciendo tú, y yo pues sigo trabajando, estamos trabajando para que la obra siga creciendo. Dice, en aquellos días, ahora vamos a pasar al capítulo número 6, aquí es donde nos vamos a enfocar. Son 15 versículos, está cortito, pero tiene mucha enseñanza, así es de que te invito a que pues, hagas tus notas, tengas tu Biblia, no te sientes a ver este estudio si no tienes una Biblia en tu mano. Consíguete una Biblia, mándame un mensaje, yo te mando una Biblia. Católica, si la quieres te la mando católica, pero con una Biblia en tu mano. No te pongas a dar opiniones si no tienes una Biblia en tu mano. No te pongas a ver este estudio si no tienes una Biblia en tu mano. Es un requisito indispensable que tengas una Biblia en tu mano. Tienes que tener una Biblia, si no, pues vas a caer en el error que siempre ha estado cayendo. Versículo número 1, capítulo número 6, ahora sí comenzamos el estudio. Lo que acabo de decir nada más era un repaso del capítulo número 5. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, aquí podemos ver que fueron amenazados, fueron azotados, fueron encarcelados, y el número de los discípulos seguía creciendo. ¿Qué quiere decir? Que la obra no la estaban, dicen que los cristianos somos locos. Sí, dicen que los cristianos somos locos. Pero pues locos por Cristo. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos en contra de los hebreos. Entonces podemos ver que el enemigo, Satanás, el chamuco, queriendo parar la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra de Dios, no querían que se siguiera predicando la verdad, y en aquellos días lo querían parar. En estos días también quieren parar porque nos dicen locos, nos dicen aleluyas, pero nosotros, ¿por qué juzgas? O porque ya sabes, ¿no? Pero nosotros seguimos predicando.
y el número de discípulos sigue creciendo. Te invito a que tú sigas predicando y que el número de discípulos siga creciendo. Entonces la obra no se ha parado, pero hubo murmuración de los griegos en contra de los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En los capítulos pasados habíamos leído que la palabra de Dios nos enseña que todos eran de una misma alma, un mismo corazón y un mismo espíritu, y que todo lo que poseían era común para todos. Entonces, aquí miramos que ya hubo murmuración. Cuando hubo murmuración quiere decir que es un descontento en voz baja, que están murmurando porque están descontentos, pero están en voz baja. Pero podemos ver que esta murmuración viene por parte del crecimiento de los discípulos, o sea que la iglesia seguía creciendo. Como seguía creciendo, estaba llegando gente nueva. Como está llegando gente nueva, está llegando gente que viene y opina o da su opinión sin un fundamento, da su opinión sin conocimiento y habla nada más por hablar y causa murmuración. Eso es lo que se está viviendo el día de hoy, que la gente da su opinión de Dios conforme sus sentimientos sin sabiduría, hablan nomás por hablar. Eso es murmuración y causan problemas a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces aquí miramos que eso nada más es falta de conocimiento, es ignorancia, es falta de madurez. Entonces para que pueda haber madurez, tienes que invertir tiempo conociendo la palabra de Dios para que no haya murmuración. Entonces había una murmuración de que las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos no era equitativa la distribución. Cuando me refiero a la distribución, me estoy refiriendo específicamente al dinero, porque las viudas nadie les daba trabajo ni les daba de comer. Entonces la iglesia, lo que todos ponían, los que todos decían ser suyo era de todos, o sea, lo que todos traían a la iglesia era para ayudar al prójimo, no era para el salario de Pedro, para el salario de Juan, para el salario de los demás, no, era para ayudar al prójimo. Tu diezmo es para ayudar al prójimo, tu diezmo no es para que, pues, yo no voy a hablar mal, pues ya sabemos para qué están usando los diezmos, para qué están usando el dinero de las iglesias, pero en realidad era para esto, para las viudas, porque en aquel tiempo las viudas se morían de hambre, porque nadie les daba. En aquel tiempo las viudas pues no tenían cómo, y entonces pues la entrada del dinero a la congregación era para ayudar. El dinero que tú das se supone que debe ser para ayudar, no para que pues obviamente es para el templo, ¿verdad? Hay que pagar el templo y todo, pero ese no es el propósito principal. El propósito principal es de que no haya necesidad entre el cuerpo de Cristo, entre los que somos pues parte del cuerpo de Cristo. Entonces estaba viendo que estaban siendo desatendidas, ¿no? Había una murmuración, había un descontento de los hebreos y los griegos. Ahora, ¿por qué los hebreos? Pues los hebreos eran los que vivían en ese lugar. Los griegos pues eran los que venían de otros lugares, como de Roma, como de Grecia, como de Asia Menor, como de otros países que regresaron, tal vez del cautiverio, que nacieron en otros lados, regresaron a este lugar y pues no estaba viendo una distribución equitativa. Dice, entonces los 12, o sea, los 12 apóstoles que Jesucristo mandó llamar, dice, ya con el nuevo apóstol, porque Judas ya no estaba, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo, fíjate, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Cuando se está refiriendo aquí la palabra servir las mesas, es que no es que los discípulos andaban echándole agüita y sirviendo platos para que comieran, no. Aquí se está refiriendo a dinero, en efecto, así, billetes. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, la administración, la oración, para estar repartiendo el dinero. Entonces dice, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Aquí, nada más en el versículo número 3, dice mucho y contesta muchas preguntas. Por decir, puede contestar como, ¿por qué en la iglesia el dinero no se usa, se mal usa? Le dan un mal uso al dinero que entra a la iglesia. Pues podemos ver si están cumpliendo con esos testimonios, que dice así, testimonio, buscar pues varones de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Entonces,
Tú te puedes dar cuenta si lo que se está usando en tu iglesia no está haciendo mal, le están dando mal uso, y puedes ver por qué. Pues puedes ver su testimonio del pastor, de los diáconos, o de los ancianos, o de los que estén encargados de eso, si son de buen testimonio, si tienen sabiduría, o si nada más hablan a lo menso, o si están llenos del Espíritu Santo. Tú te puedes dar cuenta por qué razón pues no está haciendo bien. A quienes encarguemos ese trabajo. Versículo número 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un pastor? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? ¿Cuál es el trabajo de los encargados de enseñarnos para fortalecer nuestra fe? ¿Qué es? Pues predicar. Tienen que persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, en predicar la palabra. Nuestro trabajo, obviamente tenemos que orar por ellos, pero no es nuestro trabajo. Ellos nos tienen que enseñar a nosotros. Pero si ellos no están haciendo eso, pues entonces por esa razón la iglesia está como está en este día. Por esa razón no hay fe, por esa razón la gente no conoce de Dios, por esa razón la gente no ha sido salva, por esa razón Cristo no se ha hecho real en su vida, por esa razón hay mucha gente que se llama cristiana, que se llama católica, pero su vida ha seguido siendo la misma. ¿Por qué? Porque los encargados de la oración y de ministrar la palabra de Dios no han hecho su trabajo. Tanto que no han hecho su trabajo que ahora nos piden a nosotros que oremos por ellos. ¿Cómo vamos a orar por ellos si ellos son los que nos tienen que enseñar a nosotros, para nosotros después orar por todos, no nada más por ellos? Pero no han hecho un buen trabajo, y en este versículo nos está enseñando cuál es el trabajo de un buen pastor, de un buen sacerdote: oración y predicación. No andarse metiendo en cosas de la política y andar... No. Su trabajo de ellos es enseñar, orar, interceder. Es el pastor, es el que está cuidando las ovejas, son los que van a dar cuentas a Dios por el rebaño, pero pues no están haciendo su trabajo. Es por eso que hay una necesidad de que si ellos no lo hacen, pues se tienen que levantar obreros a enseñar la palabra de Dios, porque tenemos que conocer, tenemos que tener una relación con Dios. Dios se tiene que hacer real en nosotros por medio de la palabra. Pero si nadie nos ministra la palabra, si no hay oración en tu vida, si no hay palabra de Dios, pues cómo va a haber una relación real. Estoy hablando de una relación real, no de sentimientos, sino real, de conciencia, ¿verdad? Entonces dice: buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien carguemos el trabajo. ¿Cuál trabajo? De servir las mesas. ¿Qué significa servir las mesas? De repartir el billete. ¿A quién? A los necesitados, a las viudas. No 7 varones de repartir el billete, unos para el pastor, unos para el administrador. No. Era para la necesidad de los que forman el cuerpo de Cristo. Amén. Mi mamá me está echando porras, me está regañando porque hubo estudio. Perdón, vamos a seguir. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón, pon atención, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timoteo, Parmaneas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes fariseos obedecían la fe, el evangelio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Ya los sacerdotes judíos estaban obedeciendo la fe. Nada más para que mires, que también puede haber sacerdotes aquí, curitas católicos romanos, que también así pueden obedecer la fe. Pero vamos a ver, vamos a que confiar en el Señor. Versículo número 5. Me voy a regresar al 5. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y una lista de otros nombres que fueron escogidos para servir las mesas, que estamos viendo que son puros nombres griegos, para que no hubiera otra vez murmuración. Y crecía la palabra, versículo número 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente.
estaban haciendo su trabajo, estaban siendo obedientes, y los apóstoles dedicados a la predicación y a la oración. Dice Alfonso Negrete, ¡ay, era mi cuñado! ¡Qué milagro! Ya ves cómo Dios hace milagros. Y Esteban, versículo número 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, ¿Esteban era apóstol? No, era un discípulo que fue llamado, pero era un discípulo que tenía los requisitos que los apóstoles habían pedido. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Tú no eres apóstol, yo tampoco soy apóstol, pero podemos cumplir con estos requisitos. Varones llenos de fe y varones llenos de fe y del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ser yo lleno de fe si no conozco la palabra de Dios? No se puede. ¿Cómo vas a ser tú lleno de fe? ¿O cómo va a ser fortalecida tu fe si no sabes leer la Biblia? No se puede. Si no sabes leer la Biblia, quiere decir que conoces de Dios, pero no lo conoces de acá. O sea, no se ha hecho real en tu vida. Hablas de Dios por lo que has oído, no por lo que has experimentado. Y este estudio no es de entretenimiento, es para que conozcas a Dios y lo experimentes en tu vida y puedas ser un varón o una mujer llena de fe y del Espíritu Santo, porque estás experimentando a Dios por medio de la palabra de Dios, no por lo que escuchas o por lo que te dicen, por tradiciones que dicen, ay, ¿por qué voy a dejar mi religión si es mi tradición? No es la tradición mayor que la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios. Dice, entonces versículo número 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia, lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios. Pero era el Espíritu Santo que hacía los prodigios por medio de él, no era él el que hacía los prodigios, o sea, las señales. Y así, o sea que la iglesia de aquel tiempo no nada más era una iglesia que miraba a ver qué es lo que pasaba. Estaba experimentando la gloria de Dios. En este día, tú también puedes experimentar la gloria de Dios. Somos parte de la gloria de Dios, pero tienes que conocer, tienes que ver, tiene que haber milagros en tu vida, lo tienes que dar testimonio, se tiene que notar que eres cristiano. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El pueblo se daba cuenta de la gloria de Dios por medio de Esteban, porque Esteban era el instrumento. Y no aquí no le está llamando San Esteban, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo obrando por medio de Esteban, el Espíritu Santo obrando por medio de Alonso, o el Espíritu Santo obrando por medio de Diana Quintos, o el Espíritu Santo obrando por medio de Gabriela Negrete, el Espíritu Santo obrando por medio de ustedes. No es que ustedes tengan el poder, que ustedes lo hagan, sino que Dios les da el poder a ustedes para que hagan prodigios y señales. Pero si no conocen la palabra de Dios, si tú, Diana, no conoces la palabra de Dios, ¿cómo va a obrar el Espíritu Santo? ¿Cómo el pueblo se va a dar cuenta que Cristo ya se hizo real en tu vida? Si no estás dando señales de arrepentimiento, tienes que dar señales de arrepentimiento. No es personal, nomás estoy tomando como un ejemplo, ¿verdad? Pero tú también, o Alfonso, tenemos que dar señales. La gente tiene que ver que estamos llenos del Espíritu Santo. Se tiene que notar, tenemos que estar llenos de fe. La fe se fortalece por leer la palabra de Dios. Tenemos que, para que el pueblo vea los prodigios y las señales que Dios hace por medio de tu vida, por medio de la mía. Pues somos el pueblo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo obrando, trabajando. Y Él nos da el poder y nos da la sabiduría. Pero tenemos que ser obedientes para que se note que somos cristianos. Si no, pues nos siguen echando a todos en el mismo costal. Pero bueno, versículo número 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos, y de los de Cirene, y de los de Alejandría, y de los de Sicilia, y de los de Asia, disputando con Esteban. Esos de los libertos, pues se dice que eran personas que habían sido liberadas de otros países de la esclavitud, de Roma y de otros lugares, que regresaron. Pero se pusieron a disputar con ellos, con Esteban, porque Esteban estaba predicando el Evangelio, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos tenían las enseñanzas que habían tenido antes de nuestro Señor Jesucristo. Estaban disputando eso, ¿verdad? Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces,
dice el versículo número 11, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen lo que habían oído hablar, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Entonces, como no pudieron resistir a la sabiduría que el Espíritu Santo estaba poniendo en la vida de Esteban, y no tenían argumentos, pues tuvieron que sobornar. Aquí ya estamos viendo otra vez la mano del enemigo detrás, queriendo malinterpretar la palabra de Dios, malinterpretar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, torcer las palabras de nuestro Señor Jesucristo para que pudieran parar la obra de Dios. Y hoy en día, estoy hablando de aquel tiempo y estoy hablando cómo hoy en este tiempo hay una mala interpretación de la palabra de Dios en las iglesias, los sacerdotes, los pastores que malinterpretan, que tuercen la palabra de Dios y te alejan del camino, y por eso no ha habido frutos reales en tu vida, porque te enseñan mal. Entonces es por eso que hay una necesidad de que haya estudios sin tema, que no sean predicaciones, verso por verso, sin manera de manipular los versículos, y que la Biblia nos hable sola para poder entender qué es lo que se vivía, por qué se dijo, a quién se lo dijo, cómo lo vivían, cómo lo aplicamos, y poder saber la palabra, porque pues nos enseñan. De un verso nos sacan una predicación y ahí tienen chance de enseñar de lo que quieran. Una buena interpretación o una mala interpretación, o torcer la palabra de Dios, y como ya fuiste a la iglesia y te lo dijo un sacerdote, ya lo crees, sin saber cuál fue el contexto, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, cómo lo dijo. Ese es el trabajo de nosotros, de tener que aprender para que no nos malinterpreten. Dios te da la revelación, el Espíritu Santo te da la revelación a ti, te enseña a interpretar. No tienes que depender de la interpretación de alguien más. La relación la tienes que tener tú con Dios. No tiene que venir el pastor o el sacerdote a decirte lo que significa. La palabra fue entregada para ti. Ellos nada más son los encargados de enseñarla a los demás, pero para que tú también la leas, no para que te la estén leyendo. Prácticamente no dejes que hagan tu trabajo los demás. Hazlo tú. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú enséñale a tus hijos, no tengas temor de que alguien venga y les enseñe. Pues si alguien viene y les enseña es porque tú no estás haciendo tu trabajo. Si alguien viene y hace poquito me dijeron, ay, no le vayas a hablar a uno de mis hijos porque no me lo vayas a cambiar de religión. Pues no es mi trabajo, es tu trabajo, y si alguien viene y hace eso es porque tú no estás haciendo tu trabajo como sacerdote de tu casa, enseñándole a tus hijos la palabra de Dios, los mandamientos, teniendo una relación con Dios, a que aprendan a tener su relación con Cristo, a que aprendan a experimentar a Dios en sus vidas. Pero como no lo estás haciendo, pues tú nada más quieres que el sacerdote te les enseñe, pero eres tú el responsable de enseñarles a tus hijos. Yo soy el responsable de enseñar a los míos, tú el responsable de enseñar a los tuyos, y no estés dependiendo de que alguien venga con una mala interpretación y en vez de acercártelos te los desvíe más del camino. Versículo, perdón, pero les dije desde el principio, esto no es para caerles bien, esto es hablar la palabra clara como es. Este estudio no es de entretenimiento. Si quieres entretenimiento, hay otras páginas. Esto es claro como la palabra nos habla. Versículo número 12 dice, y se soliviataron, dice, 11 otra vez. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Dios. Dice, y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndoles arrebataron y los trajeron al concilio. Entonces cuando dice soliviataron es que alborotaron al pueblo, los manipularon, los hicieron enojar, los agarraron y los trajeron al concilio. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas en contra de este lugar santo y en contra de la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como de un ángel. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en el versículo 14? Pues les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que
que nos dio Moisés. Entonces, estaban citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y como te estaba diciendo, malinterpretando, torciendo las palabras para poder cumplir su propósito. Y no era lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a su cuerpo, y lo miramos, y ellos lo vieron, fueron testigos de que resucitó, pero no querían verlo. Se negaban, se cegaban, se aferraban a su sabiduría humana y no estaban permitiendo que el Espíritu Santo obrara en sus vidas. Bueno, entonces dice en el versículo 11, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La gloria de Dios reflejada en el rostro de Esteban. ¿Se podría decir eso en tu vida? ¿Se podría decir eso en la mía? ¿Se podría decir eso en la vida de mi esposa? ¿Se podría decir eso en la vida de Diana, o de Alfonso, o de Alicia, o de Marcos, o de Luna, o de Liliana? Que se puede ver Dios a través de tu rostro, se puede ver Cristo a través de tu vida, se puede ver que has experimentado a Cristo, o estás con una cara triste, llena de depresión, llena de tristeza y de preocupación, y en tu cara se refleja que dices que eres cristiano, que crees en Dios, o que tienes fe, pero tu cara dice otra cosa. Como cuando yo le pregunto a la gente: ¿estás enojado? No. Pues avísale a tu cara, porque tu cara dice otra cosa. Aquí estamos viendo lo mismo, que el rostro de Dios, un rostro como de ángel, así se puede ver Dios a través de tu vida. Y eso nada más son cosas que resalto para que se pueda notar que de verdad somos cristianos obedientes y que estamos experimentando la gloria de Dios en nuestras vidas. No nada más estamos hablando por opinión, estamos hablando por emoción, sino que estamos hablando por convicción, porque Dios es real, porque hemos experimentado a Dios, no porque hoy amanecí muy emocionado y quiero alabar a Dios, pero mañana amanezco triste y ya no quiero alabar a Dios. No. Esto es convicción. Amén. Entonces, aquí se acaba el capítulo número 6. Te agradezco que me acompañes. Te pido perdón por las faltas de estos estudios, pero te recomiendo que no esperes a que yo esté. Agarra tu Biblia, métete con ella, peléate con la Biblia, hazle preguntas, la Biblia te va a contestar. Confía en que Dios te va a dar revelación, el Espíritu Santo te va a dar revelación, vas a poder entender la Escritura. Búscate una iglesia bíblica que te enseñe arrepentimiento, que te enseñe perdón, que te enseñe obediencia. Búscate una iglesia donde sea Cristo el centro de la iglesia, no el pastor, no el sacerdote, no la religión, no los santos, no la tradición. No, búscate una iglesia donde se predique a Cristo, Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que murió por tu culpa, por la mía, por tus pecados. Una iglesia donde se predique a Cristo, no una iglesia nada más que te esté hablando cosas bonitas, que te va a ir bien y que tú puedes y que échale ganas. No. Tú no puedes. Por eso Cristo vino, porque tú no puedes. Nuestra paz, nuestra felicidad depende de Cristo, no depende de ti. Búscate una iglesia que sea una iglesia cristocéntrica, para que podamos crecer juntos, podamos aprender juntos, y tú también te puedas abrir un canal como este, una página como este, y tú también estés predicando, enseñando, para que la iglesia, los discípulos, cada vez seamos más y crezcamos más, y la ignorancia, las tinieblas se desaparezcan, y cada vez seamos más salvos y podamos heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, una iglesia fortalecida en la fe, salvos, creyendo en Cristo. No nada más una iglesia ahí nada más emocional, sin fe, sin conocer, escuchando lo que nos dicen, con malas interpretaciones, con palabras torcidas, apóstatas ahí. No. Es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía. Bueno, pues después del regaño, y gracias por acompañarnos, les invito a que me acompañen la próxima semana. No les dejo horario porque pues ahorita sigo trabajando. No tengo horario, pero en el transcurso del día los vamos a dejar grabados para que, si es de bendición en tu vida, pues ahí lo miras cuando sea conveniente en tu tiempo.
Amén. Entonces vamos a orar para despedir el programa. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme. Dios les bendiga y vamos a hacer una oración para cerrar este estudio. Bendito Rey amado, te damos las gracias. Gracias por tu amor, pero sobre todo gracias por tu misericordia y gracias por tu gracia. Te quiero pedir perdón y te quiero pedir perdón por mis pecados. Te quiero pedir perdón por mis hermanos. Te quiero pedir perdón por el pecado de los demás, porque por ignorancia o a veces por convicción pecamos, Señor, pero confiamos, Padre Santo, o te pedimos misericordia en nuestras vidas, que sigas siendo paciente, que nos permitas, Padre Santo, aprender de tu palabra, que nos des la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos, bendito Dios, y poder vivir para ti, Señor. Te entregamos nuestras vidas, te pido por cada matrimonio, Señor, restaura. Yo sé, Señor, confío y tengo la convicción de que tú no creaste el matrimonio, Señor, para disolverlo o para dividirlo. Yo confío, Señor, en que tú vas a arreglar los matrimonios, los vas a fortalecer, vas a sembrar semilla buena, Padre Santo, semilla que dé fruto. Te pido por nuestros hijos, por los matrimonios, te pido por provisión, por el trabajo, por salud. Te pido por cualquier persona, Señor, que en este momento esté pasando por situaciones de salud. Obra en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que hagas sanidades. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor, en ti confiamos. Te damos las gracias, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los que se congregan por este medio. Te pido que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de sus vidas para que pueda cumplir su propósito, Señor. Tu palabra en sus vidas de ellos, Señor, y pueda haber un cambio y puedan ver, Señor, que se pueda notar, Señor, que tú estás obrando en sus vidas. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que me das de servirte. Me pongo en tus manos, pido la protección tuya, Señor, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mi negocio, Señor. En ti confío, sé que, Señor, que contra ti nadie puede, Señor, y mi fe está puesta en ti, bendito Dios. Te pido, Señor, que cualquier dardo del enemigo, Padre amado, cualquier envidia, Señor, cualquier cosa, Señor, que se quiera levantar en contra mía, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que la deshagas, la derrumbes y la tires, bendito Dios, que me sigas dando la fortaleza, Señor, el ánimo, Señor, la entrega, Señor, para poder seguirte sirviendo. Me pongo en tus manos, pongo este estudio en tus manos, pongo estas familias en tus manos, para que tú sigas obrando, Señor, en nuestras vidas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Perdón porque me he ausentado. Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi intención. Pero pues no me voy a justificar. Me he estado confiando en que ustedes van a buscar pues, en sus iglesias, pero parece que algunas iglesias pues no están haciendo bien su trabajo. Amén. Dios les bendiga y nos estamos viendo la próxima semana.